Retomamos entonces con mi experiencia con Dios, cómo saber y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos han estado pensando o reflexionando al respecto de estas sesiones que hemos estado teniendo? Yo no sé, ¿hay alguien quien ha estado reflexionando al respecto? Qué bueno, porque de eso se trata, hermanos. Cada vez que nos reunimos aquí, yo sé, se está teniendo también una lectura diaria, pero esa lectura diaria no es exactamente un estudio bíblico. Lo estamos dejando más en las manos del Señor, lo que Él quiera comunicarnos de una manera incluso sobrenatural. Pero a lo que realmente tenemos que dedicarnos a meditar y a reflexionar es aquello que vemos en la escuela dominical, que es estudio, en la predicación del día domingo, que es una exhortación de la palabra, otra forma de estudio, y lo que vemos el día miércoles. No puede quedarse ahí y que lo vayamos a olvidar. Tiene que motivarnos a un tiempo de reflexión. Quizás los que están muy jóvenes, que no son muchos los que están muy jóvenes, no lo sopesen mucho, pero cualquier persona cercana a mi edad y más si es mayor, tiene que tomarlo con mucha seriedad. Y les voy a decir por qué, porque estamos en una etapa de la vida en donde tenemos una última gran oportunidad, si vivimos o si tenemos una vida promedio. Y me da mucha pena, pensaba también, pensando mucho en todo esto, en personas, ancianos específicamente, que ya están en esa etapa de la vida, que es la última, y están pensando ahí recién, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por Cristo? ¿Qué puedo hacer por la obra? Y lo que es más, ¿cuál será mi legado? En el mejor de los casos, los que llegan a pensar. Pero muchos en realidad llegan a esa etapa de la vida, se enferman, comienzan a padecer de las enfermedades y solamente están buscando manera de sobrevivir, de sufrir menos y esperar que llegue ese momento de la partida. ¿Y qué fue de toda una vida? ¿Qué fue de toda una vida cristiana? Bueno, la mayoría de los que estamos aquí estamos aún a tiempo de hacer algo más, de que esta etapa de nuestra vida, llámenle tercera, llámenle última o penúltima, pueda realmente ser significativa. Entonces, esto con relación a que tenemos que meditar, que pensar. Incluso aún los que están muy jóvenes, entre comillas, pero tienen hijos, con mayor razón tienen que pensar en los hijos. ¿Qué es el legado que están dejando a ellos? ¿Qué es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo? En otras palabras, debido al ejemplo de vida que están teniendo los padres actuales que están criando, ¿qué clase de creyentes o de cristianos podemos esperar en el futuro? Si son padres que no se congregan, si son padres que no leen la Biblia, si son padres que no estudian, si no son padres que meditan en la palabra y que llevan a la práctica la palabra, pues no podemos esperar mucho de esos hijos o de las futuras generaciones de creyentes. Definitivamente, hermanos, hay que pensar y hay que reflexionar. Es la invitación que yo les hago de manera especial y que la palabra nos lo va a hacer de una manera distinta también el día de hoy. Aunque el título a la sesión de hoy, que viene a ser la cuarta de la unidad sexta, la penúltima, luego viene unidad 7 y ya se acaba, en la cuarta sesión de esta sexta unidad, señales espirituales. Les adelanto, es el título que tiene, pero hay como un poquito de todo y vamos a tratar de armarlo de la mejor manera posible. No sin antes comenzar, porque estuve una semana ausente, viendo el resumen de lo que fue nuestra última sesión. Hablando de las circunstancias. Nunca determine la verdad de una situación mirando únicamente a las circunstancias. Estas son importantes, pero hay que darle su debida importancia y no más. No puedo saber la verdad de mis circunstancias mientras no haya hablado con o escuchado a Dios. Nuestra interpretación de las circunstancias normalmente es poco precisa. Tenemos demasiadas cosas que nos influencian, razón por la cual para saber cuál es la verdad de estas, tenemos definitivamente que encomendarnos siempre a las manos del Señor.
El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y le revela la perspectiva de Dios con respecto a las circunstancias. Por eso, entre otras cosas, por eso es tan importante la lectura de la palabra. Alguien me decía, es que estoy bien atrasado, es que no entiendo nada, etcétera, 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 etcétera. Aunque no entienda nada, y no importa lo atrasado que esté, siga. Y si quiere ir a la par con los demás, todavía brínquese todo lo anterior y vuelva a empezar de donde van todos los demás para ir juntitos. Pero una cosa es muy importante. Eso sí, ore siempre antes de comenzar la lectura de su palabra. Porque últimamente, entiéndase, el Espíritu Santo, el autor de la palabra, por así decirlo, Él se va a encargar, si usted ha orado de todo corazón pidiendo entendimiento o pidiendo que le comunique una verdad, se va a encargar de comunicarle a usted la verdad específica y especial que usted necesita o que Él quiere que usted sepa ahora. Aunque todo lo demás no lo entienda, si usted se lo pide de corazón, Él le va a comunicar algo. Por eso es tan importante. Ahora, vemos toda clase de comportamientos entre creyentes. ¿Y por qué? Sin lugar a dudas, cuando no es un comportamiento cristiano, cuando no es un comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios, es, por varias razones, esencialmente dos voy a puntualizar yo. La carne, la concupiscencia, los deseos de la carne. Y el enemigo le conoce o nos conoce muy bien y él siempre va a estar ahí rodeándole de toda clase de tentaciones específicas a su concupiscencia o a su debilidad para que usted peque, para que usted falle. Y obviamente, si usted no está fuerte en el espíritu, usted le va a dar lugar a la carne y va a pecar. Principal razón por la cual muchos creyentes están lejos de donde debieran estar o de lo que debieran ser, porque más puede la carne en ellos. Pero ¿por qué puede tanto la carne? Porque no solo es la carne, junto con la carne, pero aprovechando la debilidad de esta, se confabula el mundo y sus deseos. Y el príncipe de este mundo, Satanás y sus demonios. Hermanos, si solamente viéramos ese aspecto, podríamos decir, tenemos todas las de perder. Conociendo nuestra naturaleza, efectivamente, hasta ahí, así es. Bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos una nueva naturaleza. Estábamos muertos espiritualmente, completamente entregados a nuestros delitos y pecados, pero a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, a nuestro corazón, cuando le recibimos como Señor y Salvador, Él, Dios, puso dentro de nosotros para habitar permanentemente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo realiza una obra, pero entiéndase, esa obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros no es en contra de nuestra voluntad. No nos obliga, nos enseña, nos aconseja, nos recuerda, nos da empujoncitos, pero no nos quita nuestra voluntad. Eso quiere decir que últimamente seguimos nosotros teniendo nuestro libre albedrío y el ejercicio de nuestra propia voluntad. Y eso lo hacemos nosotros en base a todo lo que hemos recibido. Si usted estuvo antes de conocer a Cristo 10 años, 20, 30 o 40 años en el mundo, eso es lo que usted tiene ahí acumulado. 40 años de adoctrinamiento del mundo. ¿Cuánto van a poder esos 40 años con sus primeros 2, 3, 4, 5 años en el Evangelio? Lo que es más, aunque si usted estuvo 40 años en el mundo y lleva ahora, no creo que 40 porque tendría 80, pero 30, 20 años en el Evangelio o viceversa. Cuando usted estuvo en el mundo, los vivió a concho, como se dice. Completamente en el mundo. Los vivió, los disfrutó, los entendió, los pensó, etcétera, etcétera. Era toda una persona. Y para desmembrar intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente a esa persona, para hacerla una nueva, una espiritual, no es cosa fácil. Y siempre van a estar viniéndose recuerdos, pensamientos, experiencias.
y que van a provocar un algo en su estado de ánimo, en sus emociones y últimamente en sus acciones o decisiones y acciones. Y aunque podamos nosotros menospreciar las emociones, en realidad tiene mucho que ver en nuestras acciones. Y aún si las emociones son negativas, aún en nuestras mejores acciones se ven muchas veces opacadas por aquella emoción negativa. Es como cuando usted hace un bien, pero lo hace como de mala gana, por ejemplo. Y en ese tipo de acciones no hay bendición, porque tan importante es hacer el bien como tan importante es la actitud con la cual se realice. Dios ama ¿a quién? ¿Al dador? Al dador alegre, por ejemplo. Entonces eso es bien importante. Hermanos, ¿por qué tantos creyentes que no están viviendo la vida que debieran vivir? Precisamente porque no hay suficiente, para resumir o redondear ya, no hay suficiente palabra del Señor en sus mentes. Y cuando vienen a actuar o a reaccionar o a decidir, lo van a hacer basado en todo lo que tienen ahí acumulado. La única forma de deshacernos de todo lo que traemos del mundo es llenándonos de la palabra. Por ejemplo, cuando una persona no está en la palabra, no está en el Espíritu, no está platicando con el Señor, no está en una vida de oración, todo lo va a ver en base a su experiencia y perspectiva mundana. Pero mientras más tiempo pasa con el Señor en oración, mientras más tiempo pasa escuchando al Señor, le queda menos tiempo para escuchar al mundo, le queda menos tiempo para recordar al mundo y ya comienza a pensar de una forma distinta. Por eso es tan importante tener palabra del Señor en nuestra mente. Y eso a raíz de esto, el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y le revela la perspectiva de Dios con respecto a las circunstancias. Pero si usted no tiene palabra de Dios, ¿de dónde va a sacar? Muy bien, mis hermanos. Mi experiencia con Dios, señales espirituales. Hablando de señales espirituales, ya se va a explicar qué es esto. Es un muy buen ejercicio e imprescindible ejercicio mirar hacia atrás para que nosotros podamos entender. Cuando se habla de señales espirituales basadas o asociadas a las circunstancias, es bueno recordar que estas van a ser siempre buenas o malas las circunstancias, o incluso neutras. De todas puede valerse el Señor, menos de las neutras, voy a llamarles así. Específicamente me voy a estar refiriendo a aquellas que son buenas, pero en realidad son malas. ¿Por qué? Porque son aquellas que el enemigo disfraza como buenas para distraerle a usted de lo que realmente debe preocuparle, que son las cosas del Señor. Ahora, como creyentes, nosotros ya no tenemos que preocuparnos tanto, porque estamos en otro nivel sobre lo bueno y lo malo, o las buenas y malas, sino sobre las buenas y mejores. Usted se supone que ya no tiene que decidir, voy a la iglesia hoy día, me voy al cine. Voy a la iglesia hoy día o me voy a la playa. Voy a la iglesia o voy a un viaje misionero o me voy de vacaciones, y así sucesivamente. Y no significa que las vacaciones sean malas, no. Sino que uno está en decisiones a estas alturas de la vida, y como creyente, todo creyente en general, tiene que decidir entre lo bueno y lo mejor. Bueno, las circunstancias, hay una premisa, y esa la voy a poner aquí. Algunos toman fotografía, pueden hacerlo como deseen, pero esta es una premisa que nosotros debemos tener presente. Y debe ser como parte de nuestra oración. Señor, cualquiera que sea su voluntad, la haré. Cualquiera que sea el costo y cualquiera que sea el ajuste que tenga que hacer, hasta donde pueda conocer mi corazón, me comprometo a seguir su voluntad a tiempo. Señor, la haré sin importar lo que a mí me parezca. Si usted no tiene esa actitud y esa premisa en sus pensamientos a la hora de actuar o de decidir, está equivocado. Piénselo, medítelo. Y uno tiene que tomar esa decisión. Por ejemplo,
Hay personas que entran en algún grado de confusión cuando no tienen una premisa de fe clara, entran en un grado de confusión cuando van a las Escrituras y hay algo que no entienden. Especialmente yo creo que si es un joven, por ejemplo. Pero no se asombre, esto llega a diversas o a diferentes edades. Pero ¿qué pasa si uno llega a encontrarse en una situación así? Si uno no tiene estas premisas claras, va a comenzar o a preguntar, o a dudar, o incluso a deambular, a ver dónde me pueden dar una respuesta que me satisfaga a esta inquietud o a esto que yo no entiendo. Yo sé que Dios es Dios. Yo sé que Dios es soberano. Yo sé que Dios todo lo sabe. Yo sé que Dios es todopoderoso. Yo sé que la palabra de Dios es inspirada completamente y que no hay error en ella. Entonces, como yo sé eso y esa es mi premisa, cada vez que yo me encuentre en una situación a la cual no pueda hallarle entendimiento o explicación, simplemente digo, es un problema que yo tengo aquí y ahora. Se lo dejo al Señor y en su momento, si Él quiere, me va a dar el entendimiento o la explicación necesaria a ello. Bueno, de alguna forma esto es lo que acabo de decir. Veamos. Ya se quedó esto pegadito ahí. Permítame a ver qué podemos hacer. Bueno, Davidcito ahí va a tratar de ayudarnos muy bien. Estamos en el... Más atrás, más arriba. Vamos a llegar, otra más. Ahí. Eso. Muy bien. Cuando Dios alista todo para que usted dé un nuevo paso o tome una nueva dirección en su actividad, siempre será continuación de lo que Él ya ha estado haciendo en su vida. Bueno, hablemos de nuestras circunstancias. Recordemos, bueno, ¿por qué estamos hablando de las circunstancias? Porque Dios nos habla también por medio de las circunstancias. El problema con las circunstancias, y no voy a repetir todo lo que ya hemos dicho, nosotros no podemos esperar que nos estén ocurriendo cosas y que todo lo que esté en nuestro entorno sea al azar si yo estoy viviendo una vida devota, una vida dedicada al Señor, en donde diariamente platico con Él, le pregunto cosas, le pido cosas y sobre todo que Él pueda revelarme cuál es su perfecta voluntad para mí. Si yo estoy haciendo eso cada día y lo estoy haciendo con fe, no puedo pensar que cosas que me sucedan sean casualidad. Son circunstancias lo que está en mi entorno, pero no pueden ser casualidad. Es Dios que también me está hablando a través de las circunstancias. El problema con las circunstancias no son las circunstancias, somos nosotros, la forma en que las interpretemos. Razón por la cual nosotros tenemos que, también en oración, pedir al Señor que Él nos revele la verdad de las circunstancias. Principio general y fundamental de las circunstancias también lo vimos. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y resumiendo eso quiere decir que en cada circunstancia, en todo lo que me ocurra, en todo lo que esté ocurriendo en mi entorno, yo tengo que tratar de ver a Jesús. ¿Está Jesús ahí? ¿Dónde está Jesús ahí? Luego ver las circunstancias acompañado de Jesús. Cuando uno anda con una persona al lado, todo se ve distinto. Si yo voy acompañado de una persona negativa, ¿cómo voy a ver las cosas? Negativamente. Entonces, verlas con Jesús. Y todavía más importante, cuando yo voy adquiriendo la mente de Cristo a través de la internalización de su palabra, puedo comenzar a ver las cosas desde la perspectiva de Cristo o con los ojos de Cristo. Y ya no soy yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuándo? Cuando yo veo las cosas con los ojos o a través de los ojos de Cristo y actúo consecuentemente. Entonces, cuando Dios alista todo para que usted dé un nuevo paso o tome una nueva dirección o cambie de actividad, siempre, y esta es la clave. Espera, a ver.
Ahora sí. Muy bien. Siempre será continuación de lo que Él ya ha estado haciendo en su vida. Cuando viene alguien y de repente, o sea, de una forma de improviso, abruptamente dice, yo de ahora en adelante voy a hacer esto. Ahí hay un distinto a lo que he estado haciendo hasta ahora. Hay dos posibilidades. Una, que todo lo que ha estado haciendo hasta ese momento no estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estaba actuando y comportándose equivocadamente. Y siendo positivos, bueno, ahora sí, escuchó la voz de Dios que le llamó la atención y le llama a un cambio abrupto, completo en su vida. Por ejemplo, antes de su conversión, por supuesto, ¿cuál era el camino que llevaba Saulo de Tarso? Hubo un momento en que Dios le habló, Jesucristo mismo, y cambió completamente la dirección de su vida. Pero entienda, nosotros somos creyentes, nosotros ya somos hijos de Dios, llevamos años en el Evangelio. Es muy difícil que pudiera ocurrir algo completamente distinto a lo que ha estado ocurriendo en nuestras vidas hasta este momento. Ahora, querría decir que entonces de ahí para atrás, y si así fuera el caso de alguien, bueno, no se apene. Lo importante es que ahora y a partir de ahora se asegure y escuche cada vez más nítidamente la voz de Dios, la voz de Jesucristo, y se deje guiar por ella. Entonces, siempre será continuación de lo que Él ya ha estado haciendo. Si usted ha estado haciendo la voluntad de Dios, si usted ha estado obedeciendo al Señor, lo más probable es que usted siga un camino sin muchos cambios, sin mucha alteración. Probablemente incluso simplemente le vaya confirmando cada vez más y más de que ha estado en el camino correcto. Por ejemplo, cuando yo llegué a Calvario, a la iglesia, Calvario, Brownsville, yo no venía para acá. De hecho, yo iba a otra iglesia. Y tampoco llegué a la iglesia donde iba, que me dijeron que ahí no había un pastor. Llegué a otro lugar. Y cuando llegué a ese otro lugar, en realidad tampoco el Señor me quería ir. Y de ahí me mandaron, entre comillas, la segunda iglesia donde llegué. Yo iba a la primera, para ser específico, de aquí de Brownsville. Por algún motivo yo nunca había venido a Brownsville antes de mi vida. Por algún motivo llegué a Trinity. Y en Trinity ya había terminado el servicio y ¿saben con quién me encontré afuera? Con el pastor Reyes, que acababa de salir de aquí de Calvario. Y él me mandó para acá. Yo andaba buscando el lugar donde el Señor me pusiera para servir. Llegué aquí hace 24 años. Yo no sabía si el Señor aquí me quería. Estuve un tiempo, todavía estaba no completamente seguro de que Él quisiera que yo siguiera. Para resumir, han ocurrido tantas cosas, buenas y no tan buenas, a lo largo de los años, pero yo completamente confirmado de que el Señor quería que me quedara aquí. Y por eso he seguido aquí, teniendo la opción de emigrar, como normalmente todos buscan, no buscando mejores oportunidades, simplemente queriendo hacer la voluntad del Señor. Es que en que aún, entre comillas, no siendo esta la mejor opción, me he quedado aquí. Porque aquí el Señor me ha mostrado que me quería. Entonces, las experiencias que han ocurrido a lo largo de los años podrían haberme hecho cambiar de opinión, pero a la luz de la voluntad del Señor y el hecho de estar aquí todavía muestra que ha sido una correcta interpretación de las circunstancias, de la voluntad del Señor, el que permanezca aquí. Porque aquí estoy. 5, 10, 15, 20, 25 ya van a ser. Entonces, hermanos, siempre será continuación de lo que Él ya ha estado haciendo en su vida.
Ahora es interesante, lo vamos a ver más adelante, pero vamos a entrelazar. Bíblicamente hablando, estamos mirando hacia el pasado, en la historia bíblica, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel y las circunstancias de ellos y cómo Dios obró en la historia de ellos. En el presente, cómo Dios está obrando en la iglesia y cómo Dios entreteje nuestras vidas con la historia de la iglesia local, la iglesia a la cual pertenecemos, la iglesia de la cual formamos parte. Y vamos a darnos cuenta de que todos estamos aquí porque el Señor nos ha traído hasta aquí. Y nosotros no lo sabíamos, pero Él había escogido y planeado todo esto desde aún antes de nuestro nacimiento. Ahora, el que algunos llevemos tanto tiempo juntos y hemos superado crisis juntos y estamos todavía, es también confirmación de que efectivamente hemos estado en la voluntad del Señor. Bueno, vamos a seguir. Esto es muy importante. Lo que quieras de mí, Señor, lo haré. ¿Es esa su actitud? Hablamos de una premisa, ahora hablamos de una actitud. Y esa actitud es la que tiene que acompañarnos cada vez que escuchemos la palabra, cada vez que leamos la palabra del Señor. Si uno no tiene esa actitud y no está consciente de cuáles son sus premisas, probablemente vaya a leer y no vaya a sacar mucho provecho de ello, más que conocimiento, más que intelectualidad, pero no un crecimiento en su vida espiritual. Ahora, esto a veces es fuerte, porque el Señor le puede decir cosas fuertes a su vida. Deja de hacer eso, haz esto, etcétera, etcétera. Y mientras más fuertes son las cosas, si nosotros obedecemos, mayor será el crecimiento que vamos a alcanzar en nuestra vida espiritual, mayor será la maduración que va a producirse en nuestro carácter al de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos ejemplos porque recuerde, el título decía, y yo advertí que íbamos a ver muchas cositas, señales y señales físicas de encuentros espirituales. Y que hablando de señales, vamos a mirar un poco al pasado y usted va a tener que pensar, incluso pedirle al Señor que le pueda ayudar a recordar, porque esas señales son hitos importantes en su vida. Hablando específicamente de las cosas espirituales, bueno, hitos espirituales, pero probablemente sea también necesario recordar no solo aquellos hitos o aquellos momentos importantes, experiencias, circunstancias poderosas en nuestra vida en el campo espiritual, sino también en lo terrenal, digámoslo así, porque últimamente somos el resultado de la interacción de todas estas cosas. Somos carne y espíritu. Bueno, vamos a ver algunas señales físicas para que veamos nosotros en el Antiguo Testamento de encuentros espirituales. Por ejemplo, en Josué, capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandádles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel siempre. Las señales físicas de acontecimientos o experiencias espirituales nos ayudan, primero, a recordar. Segundo, a no olvidar. Si uno no recuerda constantemente de tenerlo presente, y lo que es más, llega a olvidarlo para siempre, absolutamente de nada sirvió esa experiencia y las circunstancias que le rodearon, porque no queda un testimonio que vaya a ponderar su conducta actual en el presente. Entonces, en este caso, esas señales físicas, esas 12 piedras, eran para eso, para recordar, para no olvidar y para quedar como testimonio, como experiencia a las futuras generaciones. Los papás, ¿qué experiencias
espirituales y de vida hemos tenido, de las cuales guardamos alguna señal o hemos hecho alguna señal para poder transmitirla a nuestros hijos. Normalmente se transmite por medio de la plática, de la conversación, la transmisión oral. En algunos casos, algunos pueden llevar algún registro, como algún diario, como una agenda en donde ha escrito cosas y en donde posteriormente la puede pasar o heredar a la familia, y ahí, o alguna cosa física, que recuerde siempre, esto es de, por ejemplo, para que podamos entender, hablando de experiencias, y voy a decir no gratas, por ejemplo, en esta mano yo tengo aquí una cicatriz, y es bien curioso porque parece como una S, pero está bien alargada. Con el pasar del tiempo, pues la mano creció y la cicatriz no, se hizo chiquita. Ocurrió cuando niño, yo tendría menos de 10 años, 8, 7, me corté aquí muy feo, tomó mucho tiempo en cicatrizarse y ocupaba buena parte de mi mano. Ahora, además de verse chiquita porque creció mi mano, se ha ido borrando, de tal manera que cuando la recuerdo me toma cierto trabajo verla, pero antes la veía muy bien, pero ahí está. Y me recuerdo de cada detalle de aquella experiencia dolorosa en donde me corté, y más aún porque me tomó mucho tiempo sanar. Una experiencia negativa que me dejó como enseñanza tener mucho cuidado cuando fuera a tomar una manilla de la puerta, porque se produjo en un clavo que tenía esa manilla. Esa manilla de la puerta o esa manija estaba firmado con un clavo doblado. Una cosa muy mal hecha, por cierto. Cuando recién me vine aquí, hay una bolsa, ya la guardé, la quité de ahí. Y especialmente porque no hay que vivir de recuerdos, pero no hay que olvidarlos. Era una bolsa que me regaló un primo. De hecho, más bien yo se la pedí, ¿me la das? Sí. Esa bolsa era con la que se ocupaba para transportar dineros en el trabajo que él realizaba. Tenía que transportar dinero para hacer pagos de las empresas. Y estaba bien vieja y gastada. Y dije, pues, ¿me la das? Sí. Bueno, yo la teñí y le puse ahí unas manijas, la transformé en un bolso. De tal manera que más bien parecía un bolso, una mochilita, una cosa así, que cuando yo me vine, yo traía dos cosas aquí a Estados Unidos, una caja de libros y ese bolso, mochilita, que terminé yo de hacerlo. Y ahí lo tenía colgado siempre. Nunca, 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 nunca me voy a olvidar, ese era el propósito. Y no me he olvidado cómo llegué aquí. Traía ahí dentro de ese bolso unos poquitos libros más y una muda de ropa. Ha cambiado la vida. El Señor permitió cambiar la vida. Pero yo venía con una promesa, una premisa. Señor, ¿dónde voy si tú me bendices? Yo voy a hacer tales y cuales cosas. Cuando conocí a mi esposa, que era mi novia en ese momento, y le compartí parte de esas promesas, que si el Señor me bendecía, y al casarnos, que si el Señor nos bendecía, íbamos a adoptar niños. Y como el Señor me bendijo, pues lo hicimos. 6 hijos que adoptamos porque el Señor me bendijo. Esa fue parte de las promesas. Y ahora parece mentira que cada vez que toca platicar, y empezamos con ellos chiquititos. Ya puedo decirle, el más chiquito de esos 6 acaba de cumplir 28 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Hermanos, entonces, ¿dónde comienza la historia? Esas fue las señales de mis experiencias y los propósitos y el cumplimiento de ellos. Bueno, por el lado de mi mamá, ella siempre, sus papás de ella estuvieron recibiendo gente en casa y llegaban jovencitos, casi niños, los recibían, se educaban y salían personas totalmente distintas. Incluso 2 de ellos fueron grandes personajes dentro de la Convención Bautista Chilena. Uno fue por muchos años presidente, el otro fue por muchos años secretario. Por el lado de mi papá, ella siempre, ahí fue distinto porque recibían lo que le llamaban en Chile guachitos. O sea, niños o huérfanos o que las mamás pues los abandonaban y ahí los recibieron.
Entonces, por ambas partes recibí esa herencia y yo vi el bien que hacían a otras personas y ellos no teniendo mucho. Entonces, claro que me gustaría hacerlo. Entonces, Señor, si tú me bendices, es lo que voy a hacer. Bueno, ¿qué señales físicas usted tiene o ha hecho para recordar experiencias vividas, de circunstancias en las cuales el Señor marcó su vida? Y así podríamos seguir y yo les voy a decir, hay muchas. La última, porque usted puede pensar también, yo voy a hacer una señal de esta experiencia que me lleve a mí a un compromiso con el Señor. Es este anillo. Es este anillo que dice, aprovecha bien el tiempo. Y todos los días lo miro y es muy raro que me lo quite. Hermanos, pudiera ser, con la ayuda del Señor, que tenga todavía 10 buenos años. Y en esos 10 buenos años, todo mi esfuerzo va a ir. Esto que estamos viendo ahora es parte de ese proceso que hemos iniciado. Porque Calvario, dejarle mi legado, mi mejor esfuerzo para acercarlos lo mejor y lo más posible al Señor. Y porque cada uno de ustedes pueda asumir ese compromiso con el Señor. ¿Cuántos se han ido? ¿Cuántos se están yendo? ¿Qué ha quedado? Y no se trata de alguna forma de dejar un nombre, no, dejar un legado, o sea, de provecho, de herencia espiritual. ¿De qué sirvió todo el tiempo que estuvo? Todo este tiempo que he estado yo aquí en Brownsville, se han cerrado muchas iglesias. Se han ido muchos pastores. Ya ni queda memoria de esas iglesias, ni buen nombre de esos pastores. En este preciso instante hay 2 iglesias muy conocidas y amadas de nosotros. La Iglesia Bautista del Calvario se están cerrando. De hecho, mañana a las 11:30 tengo una junta en la cual vamos a ver de qué forma podemos rescatar una de esas iglesias, ayudar al pastor. Y esas 2 iglesias han sido iglesias, congregaciones mejor acomodadas que nosotros. Entonces, el hecho de que estemos todavía sin nunca haber sido una gran congregación, es porque estamos en los planes y en la voluntad del Señor. Con los poquitos, y en esto yo soy agradecido, y cuando se lo dije una vez, un primo me dijo, se te escuchó muy americano esto. Yo estoy agradecido con Iglesia Bautista del Calvario que me ha dado, no siempre, pero me ha dado un buen vivir. El Señor a través de Iglesia Bautista del Calvario. Y yo quiero decirle, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí hoy, pero porque usted pueda ver de que usted y cada uno de ustedes, con lo que sea, algunos con poquito, otros con más, pero en el fondo todos con su diezmo, con su 10%, digámoslo así, ha formado parte para que esta obra permanezca, para que esta obra esté en pie y para que esta obra sostenga al pastor. Si no fuera así, habría tenido que irme, pero aquí estoy. Y no somos una gran congregación. Y tienen bien al pastor. ¿De quién es esa obra? Del Señor a través de cada uno de ustedes. Esa es la forma en que el Señor ha tenido el control. Es el Señor de nuestra historia y nuestra historia ligada a la historia de la iglesia y a los propósitos del Señor. Pero tenemos que trabajar porque tenemos que hacer más. Mucho, mucho más. Y por eso estamos en esto, mis amados hermanos. El día de hoy pensé que íbamos a ver mucho más, pero vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Le da más oportunidad a que usted pueda meditar, reflexionar. Para los más nuevos o recientes, este es Calvario. Amamos al Señor, procuramos amarle bien o mejor cada vez. Y es lo que se espera de usted. Si usted ha llegado aquí, ha llegado para formar parte de esta familia y de los propósitos del Señor generales y específicos para esta familia. Amén. Vamos a darle gracias al Señor.